duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. A lo largo de todo este tiempo, existe una de las grandes preguntas que me ha estado causando dolor en mi corazón. Y en esta tarde quisiera compartirla con todos ustedes que me escuchan o me leen. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué hemos estado enseñando a nuestros jóvenes en las iglesias? A la verdad hay varias razones por las cuales el joven hoy en día va a la iglesia. Yo recuerdo que cuando era más joven o cuando era niño, a mí me llevaban a la fuerza a la iglesia y yo tenía que estar allí. Muchos de los jóvenes que hoy asisten a la iglesia es porque han repetido este comportamiento. Sus papás lo han llevado desde pequeños y en las iglesias se han desarrollado, han obtenido amistades. A lo mejor tienen una participación en la alabanza o en cualquiera de las actividades de la misma iglesia. A lo mejor porque en las predicaciones son muy bonitas y llenas de bendición de parte de Dios, porque les dicen exactamente lo que ellos quieren escuchar. En fin, hay muchos motivos por los cuales los jóvenes hoy en día van a las iglesias. Y son razones buenas dentro de la misma perspectiva racionales del hombre. Lamentablemente la mayoría de esos jóvenes desconoce el uso de la palabra de Dios. Su conocimiento es un conocimiento basado en predicaciones muertas, predicaciones llenas de psicología, que solo apelan a la autoestima de ellos mismos, sin poder. Y no es que la palabra de Dios falle, no, sino que la mayoría de las veces eligen un versículo los predicadores como un adorno, como un pretexto para poder exponer mensajes de ellos mismos y ningún mensaje basado en la escritura. Y rara vez regresan a este mensaje. La mayoría de ellos habla de Dios desde una perspectiva emotiva. Usan a Dios en sus conversaciones como si Dios fuera un adorno útil para los propios deseos ególatras, por lo cual Dios se ha convertido en un modismo en nuestro vocabulario diario. Usamos frases tales como si Dios quiere, Dios te bendiga, Dios sabe, en el tiempo de Dios, Dios me habló, Dios me dijo, Dios es muy bueno, Dios es muy lindo, soy el consentido de Dios, etcétera. Pero la mayoría de las veces estas frases van despegadas de la realidad escritural y solo son un producto del comportamiento adquirido del medio donde nos interrelacionamos y rara vez nos conducimos a la palabra de Dios, a estudiarla con profundidad. Bueno, tú me podrás decir, yo estudiaba la Biblia todas las noches o tal vez yo la leo durante el día. Pero vamos a ser realistas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a respirar el oxígeno que te mantiene vivo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a respirar? Bueno, yo creo que todo el día. La palabra de Dios es el oxígeno que a los que hemos nacido de nuevo nos alimenta nuestro espíritu. Es solamente por la palabra de Dios que podemos crecer. La palabra no es un hábito diario que debemos tener, como muchos de los institutos bíblicos de hoy en día enseñan. Por supuesto que no lo es. Así como el respirar día a día no es un hábito, por cuanto es una necesidad para vivir, así la palabra de Dios es una necesidad del creyente. En ninguna manera puede ser un hábito, por cuanto dependemos de ella para vivir. Pregúntate a ti mismo que lees esto o escuchas esto. ¿Realmente necesito tanto la palabra de Dios como el aire diario? Examínate, joven. ¿O no sabes que Cristo está en ti, a no ser que estés reprobado? Muchas veces hemos escuchado, y hasta en el pasado yo mismo lo prediqué, que el ser cristiano es un estilo de vida, y realmente se escucha bien. Pero esta definición está tan alejada de la realidad, porque dice la palabra que para que nosotros podamos heredar el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo. Pero en esta ocasión no tocaré el fondo, el tema del nuevo nacimiento. Así como venir a este mundo es un milagro para la ciencia hoy en día,
El nuevo nacimiento, el cual Cristo le dice a Nicodemo que le es necesario tener, es un milagro de parte de Dios. Así el ser un cristiano genuino es un milagro. Tu vida como creyente es un milagro. Así como Dios formó tu corazón en el útero de tu madre, así Dios forma tu nuevo corazón espiritual en este nuevo nacimiento. Y este corazón nuevo palpita a causa del oxígeno que proviene de la palabra de Dios, nutriendo todo el cuerpo espiritual que día a día va creciendo con el crecimiento que da Dios. Simplemente no puedes dejar de respirar. Aun si intentaras mantener la respiración por un minuto, rápidamente sientes una desesperación por el oxígeno. Ese mismo sentir es una desesperación por la palabra de Dios que te mantiene vivo. Así el creyente siente esta desesperación cuando no escucha la voz del Señor a través de su palabra. Toda persona que está viva, respira. Toda persona que ha nacido de nuevo por el poder soberano de Dios, respira el oxígeno que solamente la palabra de Dios puede dar. Si alguna persona que está escuchando no tiene esta necesidad o ha dejado de estudiar, escudriñar la palabra de Dios y la ha dejado a un lado, preocúpate. Preocúpate de verdad, ten miedo si no sientes esto. Pero déjame decirte que aún estás a tiempo. Busca a Dios, pídele que tenga misericordia de ti, que necesitas que te hable a través de su palabra, que genere en ti esa hambre por ella. Arrepiéntete y vuélvete a Dios, porque la palabra dice así: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Simplemente no hay poder de Dios hoy en día por este tipo de inconveniente. ¿Cómo puedo tener poder de Dios para salvación sin saber cómo blandir la espada de Dios? Es una triste realidad que el joven cristiano no sabe ni desenfundar la espada de Dios. La llevamos siempre amarrada a nuestra cintura, pero usarla está lejos de la realidad y preferimos ver cómo otros la usan, habiendo ya tenido por el uso los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, y la palabra de Cristo morando en abundancia en ustedes, enseñando y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. Simplemente estamos vacíos. Joven, examínate a ti mismo. Dice la palabra de Dios que el tiempo se ha cumplido, la inscripción ya está en la pared. Despiértate, tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón quien designó, dando testimonio, habiéndolo levantado de los muertos, cuyos ojos son como llama de fuego, y serás juzgado en un lugar donde se respira santidad, y no podrás esconderte de aquel que no hay nada encubierto para sus ojos. En aquel día habrá un gran dolor en cual los ricos y poderosos pedirán a las piedras y a los montes que caigan sobre ellos por no poder escapar de la ira del Cordero, por la cual hoy la palabra de Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta y que crea en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque será espantoso estar delante del Cordero en aquel día, y nadie podrá mantenerse en pie. Los montes se derretirán, el Hades y el cielo huirán y no encontraron su lugar. Y se cumplirá lo dicho por el apóstol Juan, que dijo: vi los muertos, grandes y pequeños, delante del gran trono blanco, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Arrepiéntete hoy mismo, joven, ya sea que seas cristiano y que por mucho tiempo has sido indiferente a la palabra de Dios, o ya sea que nunca has querido venir a Cristo. Hoy es el día en el cual la palabra de Dios te dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Be careful, little eyes, what you see.
second glance.